¿Alguna vez has sentido que la puerta de tu propia casa se convierte en un muro? Que la familia esa que uno alimenta con años de sudor te deja fuera como si fueras un desconocido. Quédate hasta el final porque esta historia no es solo la de un hombre, es la de cualquiera que alguna vez fue invisible en su propio hogar. Y tal vez descubras que la vida, incluso en sus noches más frías, siempre guarda una vuelta inesperada. Me llamo Mateo Álvarez, tengo 62 años, y podría contarte que trabajé toda mi vida con las manos partidas y la espalda encorvada. Fui conserje en una vecindad del centro, cargué cubetas, planché camisas para oficinas donde ni siquiera me saludaban, barrí pisos que jamás fueron míos. No me quejo, porque al final del día siempre me repetía lo mismo. Lo hago por ellos, siempre por ellos. Ellos eran mis hijos, mi sangre, mi motor. Pero un jueves de diciembre, justo cuando el frío de la ciudad se colaba por las rendijas de cada esquina, descubrí que a veces ellos también pueden darte la espalda. Esa tarde había salido del turno en la lavandería con los pies ardiendo. Mis zapatos baratos apenas protegían del pavimento húmedo y en la mochila llevaba lo poco que me alcanzó con 180 pesos, medio kilo de frijoles, 1 litro de leche, 3 huevos y 2 bolillos ya duros. Caminaba por la colonia con la cabeza baja, escuchando el rugido de los camiones, las risas lejanas de muchachos en la esquina, el olor a garnachas que se mezclaba con el humo de los coches. La rutina era siempre igual: cansancio, compras rápidas, subir las escaleras del edificio de mi hijo Luciano. Esa noche, sin embargo, la rutina se rompió. Metí la llave en la cerradura como cada día giré. Y no pasó nada. Probé otra vez, empujé, golpeé. La llave ya no encajaba. El sudor frío me recorrió la nuca, alguien había cambiado la cerradura. Golpeé la puerta con los nudillos, primero despacio, luego con más fuerza. Del otro lado se escuchaba la voz de mi nuera Rebeca: «Don Mateo, hoy no es buen momento. Luciano está cansado, no queremos discusiones». Así, con ese tono, como si yo fuera un extraño que molesta a la hora de la cena. Mi nieta reía dentro, podía oírla. Y yo, parado afuera con los dedos entumidos y la mochila cortándome el hombro, entendí que ya no había lugar para mí. Bajé despacio las escaleras, sintiendo como cada peldaño me pesaba como si fueran años encima. Pensé en ir a casa de mi hija Inés, quizá ella me abriría. Caminé hasta la parada del autobús, fingí que tenía boleto y me senté en silencio mirando las luces de la ciudad que pasaban como destellos ajenos. En la cabeza me repetía una y otra vez: solo quiero dormir solo una noche en el sillón, nada más. El chofer me miró de reojo, sospechando que no había pagado. No me importó. Esa noche lo único que me importaba era encontrar un techo. Cuando llegué al departamento de Inés, toqué con los nudillos igual que antes. Tardó en responder. La luz del pasillo se encendió, abrió apenas una rendija y con voz nerviosa dijo: «Papá, no puedo. Mi pareja no se siente cómoda, es mejor que busques otro lugar». Y cerró la puerta con suavidad, como si ese gesto hiciera menos daño. A veces el golpe más duro es el que se da con cuidado. Me encontré entonces solo con los huevos rotos en la mochila, el pan aplastado y el corazón vacío. Caminé hasta la plaza del barrio, donde un banco de madera esperaba bajo un ahuehuete sin hojas. Me senté, dejé caer la cabeza contra el respaldo y cerré los ojos. El aire helado me cortaba la piel, las piernas me temblaban y dentro de mí solo había silencio. Esa noche lo entendí, no tenía dónde ir. Y mientras la ciudad seguía su curso indiferente, la vida me estaba preparando una sorpresa que cambiaría todo. Esa noche me quedé sentado en el banco como quien se queda a mitad de un puente sin saber si seguir o regresar. El ahuehuete crujía con un viento que olía a polvo y a gasolina. A lo lejos, un vendedor de tamales arrastraba su cantaleta y por un segundo pensé en acercarme, pero la mano se me quedó pegada a la rodilla. No quería contar las monedas y descubrir que tampoco alcanzaban para un vaso de atole. Entre la mochila y la chamarra remendada por tercera vez, me resguardé lo mejor que pude, como si esconder el cuerpo tapara también la vergüenza. Dirás que debí llamar a un amigo, a un compadre, a cualquiera, pero los años hacen su trabajo, y al final los teléfonos se llenan de números que ya no contestan, o que te contestan con una prisa tan educada que es lo mismo que no contestar.
Pensé en levantarme de nuevo y tocar la puerta de Luciano una segunda vez ya más tarde, cuando se apagan las pantallas y la casa se queda con ese silencio de sábanas tibias. Imaginé su cara incómoda, la voz de Rebeca diciendo, «Mañana vemos», y el cuerpo de mi nieta diminuto y calentito girándose en la cama sin saber que su abuelo estaba afuera contando respiraciones para entrar en calor. No quise darles ese peso. La humillación, cuando se repite, se vuelve costumbre, y yo me resisto a hacerla hábito. Fue entonces cuando la memoria, esa vieja terca, me jaló hacia atrás, como si alguien tomara un carrete invisible. Tenía 23 años, nada en los bolsillos, un empleo de media jornada, limpiando una tortillería donde el calor del comal me quemaba la cara y la espalda, y un amor joven que se evaporó en cuanto escuchó la palabra bebé. Recuerdo el pasillo del hospital, paredes verdes, luces frías, el olor a cloro pegado a la lengua. Recuerdo a una trabajadora social que hablaba con la dulzura de quien hace su trabajo cada día. No estás solo. Hay opciones, y yo asentía con una dignidad de cartonero, midiendo cada sílaba para que no se me rompieran. Aquella niña nació en silenciador, con el gesto serio de los recién nacidos, que pareciera que ya supieran algo que el resto no. La cargué un rato, la acerqué a la cara para memorizarle el olor. ¿Cómo te explico? Olía a pan tibio, y luego firmé papeles con la mano que me temblaban, no por arrepentimiento, sino por el miedo a no poder darle siquiera una cuna. No fue abandono, fue elegir su vida por encima de la mía, pero la elección, aunque correcta, duele como si te arrancaran un pedazo que después no vuelve a crecer. Volví al banco con esa versión de mí mismo respirándome en la nuca. Un coche patrulla pasó despacio y el policía me echó una mirada cansada de quien ya vio demasiadas variantes de la misma escena. Si me decía algo, yo iba a responder que en cuanto amaneciera me movía, que no estaba borracho, ni haciendo ruido, que solo necesitaba un rato de banco. Cerré los ojos y el sueño me cayó a pedacitos, sueño de perro callejero ligero y con un oído atento. Soñé que golpeaba puertas que se hacían más pequeñas a cada golpe, que metía llaves en cerraduras que giraban para el lado contrario. Desperté con una punzada entre el hombro y el cuello, y con las manos rígidas como si me hubieran vaciado el aceite de las articulaciones. A esa hora el cielo apenas dejaba ver un azul deslavado. Los camiones empezaron a rugir con el turno de quienes madrugan y la plaza olía a pan de ayer calentado de nuevo. Saqué de la mochila el litro de leche y la caja ya con las esquinas húmedas. Uno de los huevos se había quebrado y pegado al pan, una mezcla triste que sabía a torpeza. No quise comer. La vergüenza a veces llena el estómago mejor que cualquier cosa. Caminé hacia la tiendita de la esquina para recargar el celular con 30 pesos. El cajero, un muchacho con ojeras de universidad abierta, me miró la chamarra, las manos, la mochila y fingió que no veía lo evidente. Me cobró sin decir nada. Afuera marqué a Luciano. Tardó 2 tonos. La voz le salió dormida con esa aspereza de la mañana. «Pa, neta, hoy no se puede. Rebeca, ya sabes, mañana...» Sí, y aunque su mañana era de buena crianza, sonó como nunca. Marqué a Inés. «Papá, me agarraste en la peor hora, ya sabes cómo se pone ella cuando se sale del plan. Mira, déjame organizarme, y te marco más tarde». Ese te marco se cuelga del aire como un globo sin hilo, se va. Cerré los ojos y por un segundo me pregunté en qué momento mis hijos se acostumbraron a pensar que yo podía solo, que yo era una especie de mueble resistente al que nunca hay que cuidar. La respuesta era obvia y me dolió reconocerla, porque durante años me encargué de ser justamente eso: una pared gruesa, un hombro siempre disponible, un taxi sin taxímetro, un cajero sin intereses. El amor mal entendido, ese que no pone límites, educa mal a los otros. Bajé la mirada a mis botas y me di cuenta de que seguían manchadas de la cal de la última obra donde trabajé de ayudante los fines de semana para completar. Me vi las uñas ennegrecidas, me olí las manos, olor a jabón barato y metal. No quería llorar en la calle, no por hombría. Esas tonterías ya me las quité, sino porque sabía que si empezaba me iba a costar parar. Y a ciertas edades uno prefiere llorar en cuartos pequeños con las ventanas cerradas. Decidí caminar sin rumbo por calles que me conocían mejor que muchas personas.
La ciudad a esa hora es una sábana que alguien estira despierta primero en las orillas y va llegando al centro con rumor de escobas, puertas de metal, ollas que se golpean. Pasé por el mercado y vi a las señoras acomodar verduras con una destreza que ni los chefs en la tele. Pensé en pedir que me fiaran un café, pero odié la idea de deberles algo más a alguien. Volví a la plaza porque los lugares nos escogen cuando no tenemos a dónde ir. Me senté en otro banco, uno que daba a una fuente apagada. Desde ahí veía la fachada de una escuela. Me acuerdo de la primera vez que llevé a Luciano de la mano, su mochila más grande que él, los ojos redondos pidiéndome que no me fuera. Yo le prometí que siempre regresaría, y regresé cada tarde después de cada turno con un juguito de esos baratos que te pintan la lengua. Con Inés fue igual, trenzas mal hechas, rodillas raspadas, preguntas que no me cabían en los bolsillos. ¿En qué momento nos dimos vuelta todos? Cuando pasé de papá a el señor Mateo me apretó el pecho ese pellizco que viene con el pensamiento torcido de «no debí envejecer así». Para sacudirme el veneno me obligué a contar mis trabajos como quien saca cuentas para recordar que no fue por flojera que llegué hasta aquí, lavé escaleras, cargué materiales en una bodega del otro lado de la ciudad, fui velador en una obra. Luego me hice conserje en una vecindad donde aprendí que el respeto no siempre se gana. A veces se exige con la espalda recta. Planché camisas hasta que los dedos se me hicieron ganchos. Por temporadas cociné en un comedor económico sirviendo guisados y aguantando bromas pesadas de albañiles que bebían pozole como si fuera agua. Conocí Valencia por un par de años. Eso es otra historia. Aprendí a hacer una tarta de manzana decente y volví porque el corazón siempre encuentra excusas para regresar al mismo barrio, a los mismos rostros. La madre de mis hijos se fue sin mucha ceremonia. Un día ya no había ropa suya en el tendedero. No guardo rencor, me dejó 2 motivos para levantarme cada día. Pero la verdad es que la soledad con el tiempo te enseña trucos que terminan saliéndote caros. Uno se convence de que puede con todo, de que para qué molestar a los demás, y así paso a paso te vuelves un fantasma amable. Me descubrí hablando solo y me reí porque así me espantaba el pensamiento feo que rondaba. Y si hoy, solo hoy, me dejo aquí hasta que el frío haga lo suyo. Me levanté con rabia contra esa idea. Caminé hasta la iglesia de la esquina, empujé la puerta y me senté en la última banca. No soy de pedir cosas, pero esa mañana hice la oración más honesta que sé. No me sueltes. Cuando salí la ciudad, ya estaba despierta del todo. El panadero colgaba una bolsa con bollos que olían dulces y el señor de los jugos cortaba naranjas con un cuchillo que brillaba. Me acerqué al carrito y pedí uno chiquito. ¿Con todo?, preguntó. Con todo, respondí como si esa decisión mínima me devolviera algo. El primer trago me calentó hasta los dedos. Volví al banco y por instinto revisé la vieja libreta donde a veces apunto trabajos por hacer o números de teléfono. Ahí, entre hojas dobladas, encontré un recorte con la dirección donde años atrás firmé papeles para aquella adopción. Lo guardé como quien guarda un fósil. Nunca intenté buscar a esa niña mujer ya si el tiempo hizo su trabajo. No por indiferencia, sino por miedo a llegar tarde y arruinar algo que tal vez funcionó mejor sin mí. En eso estaba revolviendo la memoria cuando un señor con saco claro se sentó a 2 espacios de mí y me miró con la curiosidad prudente de los que no quieren ofender. «¿No tiene frío?», dijo. «Sí», respondí. «¿Quiere un café?», dudé y él añadió, «No me lo debe, hombre». Acepté. Nos acercamos a un puesto y pedimos 2. «Tengo a mi padre en un asilo», me contó sin que yo preguntara. Está bien atendido, pero siempre que lo veo me pregunto cuándo me volví su visitante. Esa frase me atravesó. Yo no tenía asilo ni visitante, yo ni siquiera tenía puerta que tocar sin pedir permiso. Caminé de regreso con el vaso entre las manos, agradecido por ese calor de papel y por la conversación suelta que te da un desconocido. Ya con el cuerpo menos entumido, pensé en presentarme otra vez en casa de Luciano, negociar, decirle que me iba en cuanto pudiera arreglar algo. Ensayé mentalmente la oración solo hoy y hijo, pero cada palabra me sonó a mendicidad. No quise llegar otra vez como un perdedor. Decidí esperar a que cayera la tarde, hacer tiempo con la finta de que la noche trae vergüenzas más livianas. En esas estaba cuando el celular vibró.
Era un mensaje de un antiguo compañero de la vecindad, un tal Roque, que me pasaba una chamba de fin de semana limpiando un local después de una remodelación. «Paga poco, pero paga», respondí que sí. Cuando la supervivencia te muerde, cualquier pan sirve. A media tarde, llamé a Inés por segunda vez. «Papá, hoy no. Mañana te hablo». Me rendí. Hay frases que no deberían existir entre padres e hijos y esa, aunque correcta, es una de ellas. Me fui a un parque más grande con bancas menos duras y ahí intenté dormir otro rato. Pasaron 2 muchachas con uniformes de clínica. Hablaban de turnos y de un doctor nuevo con manos de piano. Me gustó escucharlas como si su normalidad me adoptara por un minuto. En el cielo, un avión dibujó una raya blanca que duró lo que tardé en parpadear. Y pensé, no sé por qué en el mar ese que no he visto, pero que imagino azul de postal. A veces la mente es cruel. Te muestra lo que no tienes para que duela más. Para distraerme, conté historias en voz baja la vez que cosí mis propios pantalones con hilo rojo y me gané una burla de todo el taller. La ocasión en que un patrón me pagó con una licuadora usada. El día en que Luciano de niño me dijo, «Eres más fuerte que los superhéroes», y me creí invencible por 5 minutos. Contar esas tonterías fue como estirar un músculo lastimado. Empezó a refrescar más esa hora en que el sol se retira sin avisar. Me acomodé como pude, metí las manos bajo las axilas, cerré los ojos y le pedí al cuerpo que no se quebrara. Entonces escuché nítido mi nombre completo. Don Mateo Álvarez. Abrí los ojos como quien sale debajo el agua. Un hombre de traje oscuro, abrigo largo, unos 30 y tantos, me miraba con una educación que no se aprende en YouTube. Sostenía un maletín y tenía el tipo de voz que uno obedece sin saber por qué. «No se asuste. Vengo por usted». Sentí primero la desconfianza automática que te da la calle. «¿Qué quieren venderme? ¿Qué quieren quitarme?». Pero el hombre añadió algo que me puso la piel de gallina. «La persona que me envía sabe que anoche durmió aquí». No pregunté cómo lo sabía. Hay frases que te rompen el orgullo y lo reconstruyen en el mismo gesto. Me puse de pie despacio como si cualquier movimiento brusco fuera a espantar la suerte. «Si le parece, lo llevo a un lugar para que se duche y coma algo caliente». Asentí. Subimos a un coche negro que olía a cuero y a un perfume caro sin nombre. La ciudad desde adentro de pronto parecía otra misma ruta, distinto mundo. No hablé. Me daba miedo que mi voz manchara el aire limpio del auto. Apoyé la cabeza en el respaldo y por primera vez en 2 días cerré los ojos con confianza. El sueño me cayó entero pesado y cuando desperté una recepcionista de hotel me sonreía como si me conociera de años. Pero ese ya no es esta parte. Esta parte termina en el momento exacto en que la puerta del coche se abre sola suave y el aire caliente del lobby me recibe. A una noche de banco le había seguido sin que yo lo buscara una puerta que no necesitó llave. Y aunque todavía no lo sabía lo que venía después, no era limosna, era el primer ladrillo de mi casa nueva. Esa que empieza en el sitio más extraño de todos, el corazón de un hombre cansado que decide a pesar de todo ponerse de pie. Cuando crucé el umbral de aquel hotel con lámparas de cristal y alfombras tan mullidas que mis botas parecían hundirse en una nube, pensé que alguien se había equivocado de persona. Yo venía de dormir en un banco de parque con los huesos entumidos y la mochila oliendo a huevo quebrado, y de pronto un botones con guantes blancos me ofrecía llevar el bulto como si fueran maletas de ejecutivo. «No, joven, gracias, está pesada, pero es mía», respondí, y él insistió con una sonrisa ensayada que me dio más miedo que confianza. Caminamos por un pasillo donde olía a flores frescas, no a cloro como en los hospitales, ni a grasa como en los comedores donde suelo almorzar, sino a un perfume discreto caro. Llegamos a una habitación donde la cama tenía tantas almohadas que parecían decorado de revista. Quise retroceder, pero el hombre de traje oscuro me dijo, «Descanse, don Mateo, aquí nadie le va a pedir nada. Más tarde vendrá alguien que quiere hablar con usted». No pregunté quién, me tragué las dudas como se traga uno una medicina amarga rápido para que no raspe. Cuando la puerta se cerró, me quedé parado frente al espejo del armario. El reflejo no era bonito, la chamarra raída, la barba de 3 días, las manos agrietadas. Me acerqué al baño y abrí la llave de la regadera.
El vapor me envolvió de inmediato y el agua caliente me golpeó la espalda como una revelación. Cerré los ojos y lloré no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez en meses que sentía que la mugre y el cansancio se desprendían como una segunda piel. Me puse la ropa limpia que habían dejado doblada sobre la cama, una camisa blanca, un pantalón gris que me quedaba exacto. Esa exactitud me inquietó. ¿Cómo sabían mi talla? Me senté en la orilla de la cama temblando no por frío, sino por la sospecha de que nada de esto era gratuito. A media mañana tocaron la puerta. Una mujer joven con uniforme de hotel entró con una carpeta en la mano. Me ofreció té pan tostado y fruta. Le pregunté de quién era todo esto. Sonrió y dijo, pronto vendrá la persona que necesita ver. Solo le pido paciencia. Quise insistir, pero su tono era tan sereno que me quedé callado. Cuando se fue me serví un sorbo de té. El calor me devolvió al presente. En ese momento se abrió la puerta otra vez. Entró una mujer de unos 30 y tantos, cabello oscuro, traje color arena. Me miró con una mezcla de firmeza y dulzura. Mateo Álvarez, preguntó. Asentí. Ella respiró hondo y dijo, soy Alejandra Salas, su hija. Sentí que el suelo se movía. La voz se me atoró en la garganta. En mi memoria apareció el pasillo verde del hospital, los papeles firmados, el llanto de un recién nacido. No puede ser, susurré. Ella dio un paso y sus ojos se llenaron de agua. Llevo años buscándolo. No vengo a reclamar nada, vengo a elegirlo. Esa palabra elegir me atravesó como cuchillo. Me cubrí la boca con la mano temblando. Ella se acercó despacio, extendió los brazos y me abrazó. No me defendí. Sentí su perfume, mezcla de jazmín y algo amaderado, y en ese instante supe que la vida me estaba devolviendo un pedazo perdido. Nos sentamos frente a frente. Me contó que siempre supo que era adoptada, que creció en una familia buena, que nunca le mintieron, que le dijeron que su madre había hecho lo mejor que pudo. A los 20 años empezó a buscarme. Primero encontró a su padre biológico, un hombre vencido, alcohólico, sin techo. Luego quiso saber de mí. Recorrió archivos, preguntó a tías lejanas, buscó en padrones viejos, hasta que una pista la llevó a este barrio. Me había visto sin que yo supiera varias veces de lejos. Y cuando supo que dormía en un banco, no lo soportó. No podía dejarlo allí, papá. No después de todo lo que usted hizo por mis hermanos, aunque ellos no lo reconozcan. Usted merece otra cosa. Yo la escuchaba con el corazón latiendo a golpes. Le confesé que cada cumpleaños suyo, aunque no supiera la fecha exacta, encendía una vela y pedía perdón en silencio. Que cada Navidad imaginaba su rostro frente a un árbol que no era el mío. Ella me tomó las manos y dijo, ya no tiene que pedirme perdón, me dio la vida y con eso basta. Lloré por primera vez en años sin esconderme. Lloré como se llora cuando uno se permite ser humano. Pasamos horas hablando. Me preguntó por mi infancia, por mis trabajos, por Luciano e Inés. Le hablé de los turnos eternos, de las camisas planchadas, hasta que los dedos se doblaron, de los cumpleaños solitarios. No oculté la vergüenza de haber dormido en la calle. Ella escuchaba sin interrumpir, con un respeto que no había sentido en mucho tiempo. Cuando callé, dijo, quiero que tenga un lugar propio. No más bancos, no más puertas cerradas. Usted merece abrir una puerta con sus llaves. Me mostró una carpeta con fotos de departamentos modestos pero hermosos. Son opciones para usted. No es caridad, es agradecimiento. Yo negaba con la cabeza, balbuceando que no hacía falta. Ella insistió. Papá, esto no es deuda, es vínculo, y los vínculos se honran. Esa frase quedó clavada. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la ventana del hotel mirando las luces de la ciudad. Recordé el banco frío y pensé cómo en pocas horas todo había cambiado. No quería que se rompiera el hechizo. Por primera vez en décadas me sentí protegido. En la mañana siguiente desayuné pan artesanal y café fuerte servido en porcelana. Nunca nada me supo tan bien. No era el lujo, era la sensación de que alguien había pensado en mí. Cuando Alejandra regresó, me pidió caminar con ella hasta un salón grande con ventanales. Allí de pie me dijo otra vez mi nombre completo, no el apodo de barrio, sino mi nombre como si lo honrara.
Me contó que para encontrarme tuvo que buscar en historias a medias, en registros olvidados, en palabras sueltas de vecinos. Fue difícil, pero valió la pena, dijo. Y agregó, «Usted no está solo, papá. Yo estoy aquí». No supe qué responder. Solo me levanté y la abracé con fuerza. En ese abrazo sentí que 20 años de herida se cerraban un poco. Alejandra sonrió. Ya no tiene que sobrevivir, ahora toca vivir. Sus palabras fueron un faro. Entendí que esa mano inesperada que se había extendido no era lástima, era amor en estado puro. Y yo por primera vez en mucho tiempo decidí aceptarlo. Entrar por primera vez a ese departamento fue como pisar un territorio que siempre había existido en mis sueños, pero que nunca creí alcanzar. Era un piso en una colonia tranquila con un balcón que daba a una plaza donde los niños corrían detrás de una pelota y las señoras conversaban en las bancas mientras el sol se filtraba entre las jacarandas. Alejandra abrió la puerta con una llave nueva y me la entregó sin ceremonia, solo con una mirada firme. «Estas llaves son suyas, papá. Nadie más decidirá si entra o sale. Es su casa». Sentí que las palabras se me quedaban clavadas en el pecho como si fueran un tatuaje invisible. Durante toda mi vida cargué llaves ajenas de la vecindad, donde era conserje de las bodegas que limpiaba de las casas de gente que nunca me veía a los ojos. Pero esas llaves eran distintas, pesaban diferente en el bolsillo. Caminé por la sala vacía acariciando las paredes recién pintadas, oliendo ese aroma a nuevo que mezcla pintura, madera y promesa. Alejandra me siguió en silencio dándome espacio. Llegamos a la cocina y lo primero que pensé fue en el café. Imaginé hervir agua sin que nadie me apurara, cortar pan en la mesa amplia, dejar el azúcar donde yo quisiera sin que alguien me lo moviera. En el cuarto principal me detuve frente a la ventana. La luz entraba en un ángulo perfecto bañando el piso de un resplandor dorado. «Aquí voy a poner la cama», dije, y mi voz sonó rara como si hablara de otra persona. Alejandra sonrió y ese gesto me dio fuerzas para seguir recorriendo el lugar. El contrato ya estaba firmado, pero aún no me lo creía. Sentía que en cualquier momento alguien me diría que había un error, que esto era para otro Mateo, no para mí. Ella debió notar mis dudas porque me tomó del hombro y dijo, «Papá, este es su hogar, no lo dude más». Esa noche regresé al hotel por última vez. Dormí poco pensando en cada rincón de mi nueva casa. Al día siguiente comenzamos a amueblarla. Alejandra insistió en elegir conmigo, nada de imponer. Fuimos al mercado de muebles usados, no a tiendas de lujo. «Quiero que se sienta cómodo, no intimidado», explicó. Elegí una mesa de comedor robusta, 4 sillas sencillas, una cama firme y un sillón de tela azul que me recordaba al mar que nunca había visto. Alejandra agregó una alfombra también azul, diciendo que así el salón tendría vida. Yo quería protestar, pero al verla tan entusiasmada me quedé callado. Mientras descargábamos los muebles, varios vecinos se asomaron. Una señora mayor me dio la bienvenida con un plato de tamales. «Qué bueno que alguien ocupe este piso», llevaba vacío meses. Sonreí agradecido, ocultando la emoción de escuchar por fin esa frase «bienvenido». Esa primera semana la pasé ordenando y limpiando con una alegría que hacía años no sentía. Cada trapo que pasaba por el piso era un acto de apropiación, cada cuadro que colgaba me devolvía identidad. Alejandra venía cada tarde después de trabajar. Traía flores, pan dulce o simplemente conversación. Me ayudaba a colgar cortinas, a armar estantes, a colocar lámparas. Me dejaba decidir dónde iba cada cosa respetando mis gustos sencillos. Yo elegí colgar en la sala una foto vieja en blanco y negro de mis padres, aunque el marco estaba roto. Ella la miró con respeto y dijo, «Este es nuestro origen». Una noche, mientras compartíamos atole en la cocina, me contó con más detalle su búsqueda. Dijo que había recorrido oficinas polvorientas, pagado copias de actas, seguido pistas vagas. Fue como armar un rompecabezas sin saber si tenía todas las piezas, confesó. La escuchaba fascinado, sin poder creer que alguien hubiera dedicado tantos años a encontrarme. ¿Y por qué no se rindió?, pregunté. Ella respondió, porque sabía que allá afuera alguien me estaba soñando, alguien que quizá no se atrevía a buscarme, pero que me esperaba. Esas palabras me hicieron temblar.
Sí era cierto, yo la soñé cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que veía una niña con trenzas en la calle. No lo había dicho en voz alta jamás, pero ella lo había sentido. Con el tiempo, la noticia de mi nueva vida se esparció, no porque yo lo contara, sino porque Alejandra tenía cierta notoriedad en su trabajo. Una entrevista en televisión habló de su éxito en negocios tecnológicos y mencionó de pasada que había encontrado a su padre biológico. No dio nombres, pero bastó para que el rumor llegara al barrio. Una tarde recibí la primera llamada de Inés. Su voz temblaba. «Papá, ¿es cierto? ¿Ese empresario del que hablan es mi hermana? ¿Usted está viviendo en un departamento nuevo?» No supe qué responder. Solo dije que sí, que la vida me había dado una sorpresa. Ella guardó silencio y luego añadió, «Quiero verlo». Días después fue el turno de Luciano, más seco, más frío, pero con la misma pregunta. Querían confirmar si lo que habían visto en la televisión era verdad. Y yo por dentro sentí un sabor amargo. No llamaron cuando dormí en la calle, ni cuando les toqué la puerta con las manos heladas. Llamaron cuando me vieron junto a alguien exitoso. Esa noche lo hablé con Alejandra. Le confesé la mezcla de dolor y alivio que sentía. Ella me escuchó y me dijo, «Papá no necesita su aprobación. Usted ya tiene su casa, su espacio y a mí. Si vienen que sea porque quieren, no porque se sienten obligados». Sus palabras me dieron paz. Al poco tiempo organizamos una cena. Quería estrenar la cocina con un guiso propio. Preparé arroz con verduras, pollo al horno y una tarta de manzana que aprendí en mis años en Valencia. Alejandra trajo vino y puso música suave. Inés llegó con sus hijos. Los pequeños corrieron por la sala como si hubieran vivido allí siempre. Me abrazaron sin rencores con la naturalidad de la infancia. Luciano llegó después acompañado de su pareja. Fue más frío pero respetuoso. Me saludó con un beso en la mejilla y comentó, «El piso está bonito, papá». Esa frase, aunque seca, fue un bálsamo. La cena transcurrió entre conversaciones triviales, el clima, la escuela de los niños, películas recientes. Nadie mencionó la noche en que me dejaron fuera. No hacía falta. El silencio tenía su propio lenguaje. Yo no necesitaba explicaciones, solo presencia. Al final, Inés me ayudó a lavar los platos. Me dijo en voz baja que admiraba mi fuerza, que ahora entendía todo lo que hice por ellos. Luciano, al despedirse, me apretó la mano más de lo necesario, como queriendo decir algo que no se atrevió. Cerré la puerta después de que se fueron y me quedé en la sala en mi sillón azul mirando la lámpara cálida. No lloré, no sentí rencor. Solo pensé, ahora sí tengo un hogar propio. Y entendí que esa casa no era solo un techo, era la prueba de que la vida me había devuelto el derecho a existir con dignidad. Con el paso de las semanas, empecé a darme cuenta de que tener un hogar no era solo cuestión de paredes, muebles o llaves, sino un aprendizaje nuevo, el de vivir para mí, no solo para otros. Me levantaba temprano por costumbre, pero ya no con la angustia de correr al trabajo. Preparaba café en la cafetera que Alejandra me regaló, fuerte y aromático, tan distinto a la bebida aguada que solía tomar en un termo viejo. Me sentaba en el balcón a ver cómo la plaza se llenaba poco a poco de voces, bicicletas y perros paseando. Ese balcón se convirtió en mi escenario favorito. Ahí descubrí que podía observar sin prisa que el tiempo tenía un ritmo distinto cuando no estabas esclavizado al reloj. Alejandra venía seguido. A veces los domingos trayendo pan dulce del mercado y flores que ponía en un jarrón sobre la mesa. Se movía por mi cocina con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a esa casa. Cocinábamos juntos, yo preparaba arroz, ella hacía guisos aprendidos en sus viajes de trabajo. Reíamos cuando la salsa se nos quemaba o cuando olvidábamos la sal. Para mí era como recuperar lo que nunca tuvimos, tardes cotidianas de padre e hija sencillas y valiosas. Un día me llevó a su oficina. Era un edificio moderno en el centro, con ventanales enormes y un murmullo constante de teclados. Alejandra me presentó ante sus colegas con orgullo. «Él es mi padre». Nadie me miró con lástima, al contrario, con respeto. Yo, que había pasado años sintiéndome invisible, me vi de pronto reconocido en un lugar que no entendía, pero donde ella me hacía sentir digno. Observé cómo se movía entre escritorios, cómo la gente la saludaba con admiración.
Pensé que esa mujer fuerte y serena era la misma niña que un día tuve que entregar porque no podía darle nada. El destino me estaba mostrando que de alguna manera mi sacrificio no había sido en vano. En las noches hablábamos de todo, de mi infancia, de su adolescencia, de los miedos que compartíamos. Le confesé que muchas veces me sentí un fantasma en la vida de mis propios hijos que creyeron que yo podía con todo y nunca se detuvieron a cuidarme. Ella me escuchaba sin interrumpir con atención real. Papá conmigo no tiene que ser fuerte todo el tiempo, me dijo. Esa frase me golpeó como un abrazo. Me di cuenta de que siempre había vivido intentando probar mi valor como trabajador, como padre, como hombre. Y ahora alguien me decía que bastaba con existir. Fue como quitarse una carga de los hombros. Poco a poco fui aprendiendo a disfrutar cosas pequeñas, regar las plantas que Alejandra me trajo, bordar unas cortinas con mis manos torpes, caminar por el parque cercano y sentarme en la banca sin miedo a que me echaran. Descubrí el placer de organizar mis cosas, de dejar mis zapatos en la entrada y encontrarlos en el mismo lugar al día siguiente. Comencé a invitar a mis vecinos a tomar café, a conversar sobre la vida, a compartir historias de juventud. Ellos me aceptaron sin prejuicios como si siempre hubiera estado ahí. Esa comunidad se volvió mi refugio silencioso. Una tarde Alejandra me dijo que quería invitar a Luciano e Inés a cenar en el departamento. Dudó en mencionarlo temiendo que me doliera. Pero yo ya no cargaba rencor. Si vienen, que vengan. Si no, igual estoy en paz. Organizamos juntos la cena: arroz con verduras, pollo al horno y una botella de vino. A las 8 tocaron el timbre. Inés llegó con sus hijos que corrieron a abrazarme sin reservas. Luciano entró después, serio pero respetuoso. La cena fue tranquila, llena de conversaciones ligeras. Nadie mencionó el pasado, pero todos entendimos que ese silencio era también un puente. Ver a mis hijos en mi mesa en mi casa fue una redención silenciosa. Esa noche, al despedirse, Inés me dijo que me admiraba, que se había dado cuenta de todo lo que había hecho por ellos. Luciano me apretó la mano con una fuerza que decía más que cualquier disculpa. Cerré la puerta y me quedé mirando mi sala, mis muebles, mis fotos en la pared. Ya no era un huésped en la vida de nadie, era dueño de mi propio espacio. En esos días comprendí que aprender a vivir no era llenar la casa de objetos, sino llenarla de momentos. Aprendí a aceptar ayuda sin sentir vergüenza, a descansar sin pensar que era una pérdida de tiempo, a mirarme al espejo y reconocer a un hombre que a pesar de todo seguía de pie. Cada mañana me repetía que ya no tenía que sobrevivir, que por fin podía vivir. Y esa lección tan simple y tan enorme fue el regalo más grande que Alejandra me dio. El primer amanecer en mi propio departamento después de aquella cena familiar lo recuerdo con una claridad que me sorprende. Abrí los ojos antes de que sonara el despertador, como si el cuerpo se hubiera acostumbrado a la rutina de décadas de madrugar para trabajar. Pero esta vez no había prisa, no tenía que correr a una lavandería ni a un edificio ajeno. Me quedé un momento mirando el techo recién pintado, sintiendo la calma de saber que ese espacio era mío, que nadie podía echarme, que ninguna cerradura se cambiaría a mis espaldas. Me levanté sin apuro, puse la cafetera italiana que Alejandra me había regalado y me senté junto al balcón a esperar que el aroma llenara la casa. Mientras bebía los primeros sorbos, recordé el banco helado donde dormí aquella noche, el ruido de los coches pasando indiferentes, la vergüenza de no tener un techo. Comparé esas dos escenas y sentí un nudo en la garganta. Había sobrevivido a la indiferencia del mundo y ahora estaba sentado en un lugar donde podía llamarme dueño. Con el paso de los días, la vida empezó a acomodarse con suavidad. Alejandra me visitaba los domingos siempre con algo en las manos, flores, pan recién hecho, un libro que pensaba que me gustaría. Cocinábamos juntos, poníamos música baja y hablábamos de cosas simples, cómo había estado su semana, cómo me sentía yo, qué recuerdos me venían a la cabeza. Ella sabía escuchar no solo con los oídos, sino con los ojos y con la paciencia. Había en su trato una ternura que me recordaba a lo que alguna vez soñé de la paternidad, la posibilidad de que los hijos también cuiden, de que no todo sea dar sin recibir. Mis otros hijos comenzaron a visitarme esporádicamente. Al principio llegaban con una incomodidad evidente, como si no supieran dónde ponerse ni qué decir. Pero poco a poco las conversaciones triviales fueron devolviendo cierta normalidad.
Inés, con voz tímida, me confesó un día mientras lavábamos platos que admiraba mi capacidad de resistir. Luciano fue más reservado, pero con el tiempo me pedía consejos sobre arreglos en su casa o sobre cómo resolver alguna dificultad práctica. No hubo disculpas directas ni palabras grandes, pero entendí que a veces el silencio compartido también sana. Los nietos corrían por mi sala, abrían el refrigerador como si fuera el de su casa y se acurrucaban conmigo en el sillón azul. Ese contacto infantil espontáneo y sin juicio fue el mejor bálsamo para mis heridas. Alejandra quiso que yo hablara en público de mi historia. Al principio me negué. ¿Qué sentido tiene remover el pasado?, pregunté. Ella respondió con firmeza. Tiene sentido porque otros necesitan escucharlo, porque hay muchos como usted invisibles que piensan que ya no valen, y su voz puede ser un espejo para ellos. Dudé, pero finalmente acepté una entrevista para un programa de televisión. No adorné nada, no inventé nada. Conté la verdad, que trabajé toda mi vida, que crié hijos, solo que un día me cerraron las puertas y terminé durmiendo en la calle, y que la hija que había dado en adopción me encontró cuando menos lo esperaba. Hablé de dignidad, de la necesidad de mirarnos unos a otros con respeto, aunque seamos viejos, aunque ya no produzcamos tanto. La reacción fue inesperada. Mujeres y hombres de mi edad me reconocían en la calle, me agradecían por contar algo que ellos también habían vivido en silencio. Algunas me decían que por primera vez se sentían menos invisibles. Una señora me abrazó llorando afuera de un mercado. Don Mateo, mi hijo, también me cerró la puerta, pero escuchar su historia me dio fuerza para no rendirme. Esa validación me conmovió profundamente. Entendí que mi vida, con todas sus heridas, podía servir para iluminar otras. En mi casa guardaba en la mesita de noche una carta que Alejandra me escribió. Decía que no intentaba compensar el pasado, sino construir conmigo un presente digno. Esa carta se convirtió en mi ancla. Cada vez que la leía recordaba que el amor no se mide por los años compartidos, sino por la decisión de estar presentes. Y Alejandra había decidido estar. Un domingo organizamos una reunión con toda la familia. Alejandra quiso cerrar el círculo, reunir a Luciano, a Inés, a los nietos y a mí alrededor de la misma mesa. Preparó un menú sencillo pero sabroso: guisos caseros, tortillas calientes, arroz con verduras y una tarta de manzana. La atmósfera era distinta a la de aquella primera cena, más ligera, menos tensa. Los niños reían, los adultos hablaban de películas, del clima, de cosas corrientes. Yo los miraba a todos y pensaba que quizá no seríamos una familia perfecta, pero éramos reales. Y lo real, aunque lleno de grietas, también tiene belleza. Al final de esa noche, Alejandra me tomó de la mano y me dijo: «Papá ya no está solo. No lo estuvo nunca, aunque lo haya sentido. Ahora lo sabe». Y yo asentí con lágrimas contenidas. Había pasado demasiado tiempo creyendo que mi destino era la soledad, que lo único que me quedaba era resistir. Pero ahora veía que aún podía recibir, que aún podía ser visto, que aún había espacio para la ternura. Con los meses empecé a disfrutar de una rutina distinta. Caminaba por el parque cada mañana, saludaba a los vecinos, me sentaba en la plaza a leer. A veces Alejandra pasaba por casa después del trabajo y cenábamos juntos. Otras veces simplemente se quedaba un rato en silencio, leyendo o mirando la televisión conmigo. Ese silencio compartido era más valioso que 1000 palabras. En esas horas me sentía acompañado de verdad. Mirando hacia atrás, entendí que la enseñanza más grande de todo este recorrido no era el apartamento ni la ayuda material, sino la recuperación de la dignidad. Aprendí que la vida puede ser cruel, que incluso los hijos pueden fallar, que el abandono duele como ninguna herida. Pero también aprendí que siempre existe la posibilidad de un reencuentro, de una mano extendida cuando menos lo esperas. Hoy, cuando me siento en mi balcón con una taza de café caliente y veo cómo la ciudad despierta, sé que no necesito más lujos. Tengo lo esencial: un techo propio, respeto, voz y el amor de una hija que eligió buscarme. La vida me quitó mucho, pero me dio algo que no todos consiguen: la oportunidad de empezar de nuevo, aunque fuera tarde. Y con eso basta. Si alguna vez alguien me pregunta qué aprendí de mi historia, responderé con sencillez que la dignidad no se negocia, que los vínculos verdaderos no se compran ni se imponen. Se honran con presencia y respeto.
Y que cuando la vida te cierra una puerta, aunque duela, a veces es porque otra más grande y luminosa está por abrirse. Esa es la enseñanza que quiero dejar. Nunca te des por vencido, porque incluso en las noches más frías puede aparecer una mano inesperada que te recuerde que todavía mereces vivir, no solo sobrevivir. Y cuando eso pasa, uno comprende que nunca es tarde para volver a empezar.